Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Una charla, algunas personas que me he encontrado en los pasillos me han comentado que estaban un poco hasta aquí de teoría, porque son las muchas actividades. Entonces, dado que de alguna manera un poco mi papel en este proceso, en este tema de todo lo que tiene que ver con la salud, con el medio ambiente, son muchos años. Ahora, viniendo para acá, en el stand de libros de ocasión, me he encontrado un clásico, Volver a la Tierra, que nos abrió los ojos a muchísima gente desde el año 78. Tenía entonces 20 años. Llevaba 2 o 3 años ya de alimentación vegetariana y de búsqueda de alternativas a la agricultura ecológica. Estamos hablando de ¿cuántos años? No me acuerdo. ¿30 y tantos? 26 años. 36 años. Hace 36 años estaba en la movida que algunos estáis ahora. Y durante todo ese proceso pues, ha sido búsqueda, experimentación, investigación, conocer muchas experiencias en todo lo que gira en torno a la salud, al medio ambiente, a las alternativas para una vida más saludable. Entonces, primero había planteado hacer un PowerPoint de diferentes temas y después he dicho no, que seáis vosotros los que planteéis los temas y aportamos la información. Por lo tanto, lo que he hecho al mediodía ha sido, esta mañana no he podido venir porque tenía que entregar las pruebas, las últimas, de uno de mis libros clásicos, del Huerto Familiar Ecológico. Se publicó en el 99 y ahora, a los 15 años, he hecho una revisión a fondo. No me acordaba que tardé 3 años en escribir aquel libro, son 400 y pico páginas, y he tardado 3 meses en revisarlo, nueva información, imágenes, etc. Bueno, a mediodía me han dado ya esa revisión y me he quedado más tranquilo. Yo quería un poquito lo que veo desde mi ventana como imagen de que de alguna forma algunos en una charla o en uno de mis artículos habréis leído lo de ver árboles alarga la vida. Un estudio hecho en Japón con 4.400 médicos, no recuerdo durante cuántos años de duración, pero siguiendo, observando la edad a la que habían muerto estos médicos y el estilo de vida, o sea, alimentación, etc. Y uno de los factores que tuvieron en cuenta es dónde vivían habitualmente. Y salía una media 5 años y medio más de vida en aquellos que habían vivido en entornos con vegetación, con árboles, con parques, con respecto a sus compañeros que vivían en zonas degradadas o que desde su ventana solo veían otras ventanas. Entonces el hecho de poder ver naturaleza tiene algo sanador por sí. Es decir, ya en sí mismo ya tiene algo positivo. Y de hecho en Estados Unidos han hecho un par de investigaciones en hospitales y han visto que las personas que tienen la suerte de que les toque una habitación con vistas a parques, a vegetación, etc., se recuperan antes, les dan el alta antes, incluso de los postoperatorios. O sea, tiene un efecto beneficioso para la recuperación de la salud. Y es tan importante ese contacto con la naturaleza que incluso ha habido pruebas de, obviamente no todos los hospitales pueden ver hacia vegetación, y han hecho pruebas de poner pósters. Un poquito este póster. Los pacientes que tenían pósters de vegetación y naturaleza les daban el alta antes, tenían una recuperación más rápida en el postoperatorio, etc., con respecto a los que les pusieron pósters los típicos de New York, las Torres Gemelas, cuando estaban. De alguna forma, una parte de nosotros está conectada con la naturaleza, con la vida. Entonces, a partir de ahí, quería plantearos que hicierais preguntas de los temas que os puedan interesar y la información que yo os pueda aportar en ese contexto. Salud, hábitat y hábitat en el contexto global.
Hábitat, hay una parte que es vivienda y una parte que es lo que estudiamos los biólogos, el hábitat de los animales, pero nosotros como animales, el hábitat humano, el entorno en el cual vivimos. Y la última frase, la última palabra de la charla era conciencia. De alguna forma, la conciencia juega un papel importantísimo en tanto que observadores e interactores, o sea, interactuamos con ese medio que nos rodea, tomamos decisiones y de alguna manera, algunos conoceréis el libro La biología de la creencia. No sé si alguien ha leído el libro La biología de la creencia. Yo os lo recomiendo. Es un biólogo que se da cuenta que la actitud de las personas, bueno, de hecho, si ver árboles alarga la vida, hay un estudio del año 2003 que se acaba de repetir ahora y se ha vuelto a publicar uno similar, que es el seguimiento de unas 10.000 personas en Europa, lo mismo, estilo de vida, alimentación, etcétera, etcétera, y actitud ante la vida. Y ha vuelto a salir lo mismo. Las personas que tienen una actitud positiva ante la vida y una buena autoestima viven de media 7 años y medio más que aquellos que tienen una actitud negativa y pesimista y tienen baja autoestima. O sea que de alguna forma nuestra actitud delante de las circunstancias que nos toca vivir juega un papel importantísimo en nuestra salud, en nuestra vida y en nuestra biología. Y eso es un poquito lo que plantea la biología de la creencia. Yo creo que falta todavía un trabajo profundo sobre algo que se podría llamar la biología de la intención. Nuestra intención determina nuestra vida y marca las pautas de lo que viviremos. Entonces, bueno, pues en ese contexto de salud, de conciencia y de hábitat, me gustaría que si os puedo aportar algo, que lo planteéis. Bueno, yo entiendo la salud como un trabajo integral que hay que hacer, ya no solo en alimentación, estilos de vida, hábitat, vida interior y todo eso. Teniendo en cuenta un estilo de vida urbanista como el de muchas personas, de todas esas cosas, ¿cuál es el que más impacta en la salud? Mira, de hecho, lo que plantea es curioso porque existe un libro también de los años 80 que es Vida sana en un mundo insano. O sea, ¿cómo podemos tener buena salud si nuestro entorno, nuestra alimentación, etcétera? Lástima porque tenía una imagen que lo resumía. Al final he puesto imágenes, pero no está. Después tocaremos. Igual, básicamente, podríamos decir todo va por igual, pero obviamente vuelvo a lo de la actitud como factor clave. Y después, hay dos que van juntos y no por separado: alimentación y ejercicio. Obvio, si me decís que es lo más importante, os diré por orden de importancia: pulso cardíaco, o sea, si deja de funcionar el corazón se acaba, ya no hay salud. Respiración, o sea, el pulso cardíaco son segundos, respiración son minutos. Respirar bien es barato y depende de tener buena energía, buena salud, y no hemos aprendido a respirar bien. De hecho, no nos han enseñado. Yo recuerdo un librito que fue fabuloso en su día y que aún me sigue escribiendo y tiene un montón de años, que es Ciencia Yoga Hindú de la Respiración, de Ramachagraka. No tiene desperdicio y es aprender a respirar bien, respiración profunda, pero también técnicas de respiración terapéutica. Cuando quieres curarte un problema, a través de la respiración vas mandando información, energía, etcétera, al órgano en cuestión y regeneras. O sea, une las dos cosas. Vale, entonces teníamos pulso cardíaco, respiración, y luego estaría alimentación y ejercicio. Y vuelvo a decir, no van separados. Todos los estudios que se van publicando se ha visto. Es muy difícil, sobre todo la gente que quiere mantener la línea y estar delgado y tal. Solo con ejercicio no pierdes peso. Solo haciendo ejercicio, muy aeróbico y tal, porque quemas mucho, pero después tienes más hambre. Entonces, solo ejercicio no pierdes peso. Y solo controlando la dieta es muy difícil y casi siempre es las dietas yo-yo, ¿no? Pierdes ganas. En cambio, la combinación de ejercicio y alimentación, o sea, un ejercicio moderado y regular y una alimentación dentro del contexto dieta mediterránea, tendencia vegetariana, etcétera, etcétera, es sorprendente.
¿Por qué? Porque en realidad no es que pierdes peso, es que regulas y tienes el peso ideal para tu biología. O sea, el problema del sobrepeso es o que comemos más nutrientes de los que necesitamos y gastamos, o que en realidad no funcionamos bien en el cuerpo. Entonces, la alimentación es clave, pero al mismo tiempo el ejercicio. Y simplemente una razón muy sencilla. Toda la biología humana está hecha para el movimiento. Que fuéramos cazadores, recolectores, agricultores, ganaderos, guerreros, lo que quisiéramos. O sea, toda la evolución de los miles o millones de años que llevamos evolucionando como seres vivos, hemos hecho un movimiento constante. Muchos procesos biológicos, sobre todo la desintoxicación, porque más importante que el no intoxicarnos, más importante es desintoxicarnos. Porque no vamos a poder evitar respirar aire tóxico. No vamos a poder evitar que en el agua que bebemos haya algún residuo. E incluso la bezoya, que es una de las mejores aguas, va en botella de plástico y ya sabemos que esas sustancias pasan al plástico. No podemos evitar en los alimentos y no podemos evitar algún pensamiento tóxico. Pero incluso así, en los restos metabólicos, o sea, comiendo alimento ecológico, sano, súper guay, súper bien, los restos metabólicos del funcionamiento celular son desechos y hay que limpiarlos, hay que desintoxicarlos. Entonces, muchos de vosotros conoceréis las técnicas de drenaje linfático. La linfa, que es la gran ignorada de la biología, se nos habla mucho de venas, arterias, del funcionamiento del corazón, del estómago, de la digestión, etc. Pero la linfa es la clave, la linfa es el alcantarillado. Todos los restos metabólicos de las combustiones que hacemos en el funcionamiento. Y lo último que se ha... una de las últimas investigaciones que me ha hecho con mucho es que por fin han encontrado el mecanismo y han observado cómo por la noche mientras dormimos limpiamos el cerebro de toxinas. O sea, los restos metabólicos, las toxinas que se acumulan en el cerebro, pasan los barrenderos, barren y meten ¿dónde? ¿A las venas? ¿A las arterias? No. A la linfa. Y a través del drenaje linfático, que es como el drenaje de nuestras alcantarillas, se va limpiando. ¿Qué ocurre con la linfa? Que se parece mucho a las mangueras, con el sistema linfático, se parece mucho a las mangueras o a las alcantarillas, que cuando hay muchos restos grasosos y tal, se va quedando pegado. Y entonces, tú cuando tienes una manguera, los que nos tiramos al huerto, y por dentro se te llena de cal, coges la manguera, le das 4 golpes y desprendes y la limpias. Al mover el cuerpo, al mover las articulaciones, estamos haciendo drenaje linfático. Pero si estamos quietos, estáticos, hay un estancamiento de muchas sustancias y una autointoxicación. Por lo tanto, alimentación y ejercicio, que es una manera de hacer ese drenaje y a través del sudor sacamos toxinas, etc., es una manera de mantener un buen equilibrio. Entonces, buenos pensamientos, una actitud mental positiva, una buena alimentación y ejercicio, en principio, necesitaríamos muy poco más, desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Y son cosas baratas y al alcance de todo el mundo. Es decir, que en realidad, y luego de la alimentación, si queréis, hablamos, si a alguien le interesa el tema. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, no he comentado también desde mi experiencia, y ahí tienen las imágenes, si queréis luego las paso, el tema del lugar del descanso, del buen sitio. Yo, ya siendo vegetariano, que empecé a los 17, ya llevando una vida lo más sana posible, trabajando en el campo, etcétera, etcétera, haciendo un trabajo interior, el saludo al sol todas las mañanas, estoy hablando de los años 70, esto que ahora se está como empezando a conocer, no terminaba de encontrar mi salud, siempre estaba con problemas, si bien es cierto que venía arrastrando muchos problemas de una mala alimentación y del exceso de tóxicos como agricultor, hijo de agricultores que sulfatábamos en manga corta y cara al viento y te duchabas mientras ibas con la sulfatadora, eran otras épocas, y la alimentación, muchos alimentos refinados, harina blanca, azúcar, y de alguna manera, y con un estreñimiento crónico desde que recuerdo conciencia, ¿no? Entonces todo eso era una autointoxicación muy grande, ¿no? Entonces, a pesar de la alimentación, de un cambio de alimentación y de un estilo de vida más saludable, no terminaba de encontrar la salud. Y fue en el año 82 que hice en Francia un curso de introducción a la geobiología y la bioconstrucción, que tomé conciencia de que el lugar donde vivimos
y donde dormimos, sobre todo, es un factor importante si las energías de ese lugar son favorables o desfavorables. Ya cuando volví de Francia y tuve una recaída de problemas de salud graves, dije, lo he probado todo, alimentación, esto, lo otro, y sigo repitiendo esos problemas. Lo último que me falta por mirar es la cama. Y sí, me hice unas varillas parecidas a estas. Un momento. Algo tan sencillo. Unas simples varillas de L que podrían ser perfectamente sin mango de madera, ¿vale? Y las cogemos una en cada mano, nos relajamos y lo único que vamos a hacer es observar las reacciones de nuestro cuerpo. Hay mucha mística y paraciencia detrás de la radiestesia. Radiestesia es sensibilidad a radiaciones y todos somos sensibles a radiaciones. ¿Alguno de vosotros no nota el calor o el frío? ¿Hay alguien que no note calor, tío? Si todos notáis el calor, todos sois sensibles a las radiaciones, ¿verdad? El calor es radiación infrarroja, ondas electromagnéticas, cuando impactan con los sensores, excitan las moléculas y las células y suben nuestra temperatura. Y cuando no hay suficiente radiación infrarroja, esas ondas electromagnéticas, el cuerpo se enfría, porque cede la radiación hacia el espacio. Entonces, todos somos sensibles a radiación, o sea, todos somos radiestésicos, por decirlo así. Vale, como el cuerpo está interactuando con el medio y respondiendo a los estímulos del medio, cuando yo cojo unas varillas y me relajo, ellas están paralelas. Entonces voy caminando, ¿vale? Voy caminando y si el lugar donde estoy es favorable, lo normal es que el cuerpo esté relajado y las varillas estén paralelas. Si en algún momento empiezo a caminar y a andar por un lugar cuyo campo magnético, radiación de la Tierra, radioactividad, etc., a mi cuerpo le resulta desfavorable, le resulta agresivo, el mecanismo espontáneo es tensar, ponerse en alerta. Por lo tanto, al tensar la musculatura, inconscientemente las varillas tenderán a cerrarse. De este lugar, si yo estoy mucho rato, voy a estar en tensión, me voy a ir cansando. Si estoy media horita, no pasa nada. Cuando he tenido que dar una charla en un sitio como ese, acabo fónico y punto. El problema es cuando es mi cama y esta es mi habitación, yo paso 8 horas cada noche aquí, en vez de estar aquí. Me levanto hecho polvo por la mañana, me duele todo y poco a poco voy perdiendo salud. Y algo tan sencillo como mover la cama de ahí a aquí es suficiente muchas veces para recuperar esa salud perdida. Desde mi punto de vista es el conjunto, pero la energía del lugar juega un papel importantísimo porque incluso con buena alimentación, haciendo ejercicio, recuerdo una pareja de 40 y tantos años que me llamaron para que les mirara la casa, no porque tuvieran problemas de salud, porque en realidad cuidaban la alimentación, hacían mucho ejercicio, todas las mañanas se levantaban temprano y hacían una media de 10 kilómetros de marcha cada mañana, todos los días, con 40 y tantos años. Pero llevaban un tiempo que solo aguantaban 4 kilómetros. A los 4 kilómetros estaban agotadísimos, tenían que volver. Claro, primero pensaban que era la edad, 45 años, te haces viejo, piensan algunos. Yo ahora tengo 55 y os puedo decir que estoy mucho mejor que cuando tenía 20. A todos los niveles, física, mental, a todos los niveles, agilidad, todo. ¿Vale? Pero bueno, ellos pensaban que era la edad. Pero empezaron a sospechar que no era la edad cuando se encontraron con que los fines de semana que iban a la casa que tenían en la montaña, se levantaban el sábado por la mañana, el primer pasado, el viernes por la noche, dormido en aquella casa, hacían 10 kilómetros y seguían descansados. El domingo por la mañana hacían 10 kilómetros y seguían descansados. El lunes por la mañana, cuando ya habían dormido una noche en Barcelona, a los 4 kilómetros no aguantaban. Les sospecharon que la casa tenía algo que ver. Fuimos a mirar y lo que descubrimos, lo primero, en la habitación, al abrir, aquí tiene un balconcito, lo primero veo unos cables parecidos a esos que veis ahí colgando, pero estos no generan campo electromagnético. Porque, estos no generan campo electromagnético porque cuando están trenzadas, los campos magnéticos se anulan mutuamente. Los cables van paralelos, las ondas que genera cada cable chocan con las otras y generan mucho campo electromagnético. Entonces el aparatito este nos decía que había un campo electromagnético brutal en toda la habitación. Y luego, con las varillas, toda la cama, las varillas cruzadas.
Tan sencillo como irse a dormir a la habitación más alejada de los cables, donde ya no había campo electromagnético, y en una cama, a los 2 días volvían a hacer los 10 kilómetros y estar sin agotamiento. Por lo tanto, el lugar donde descansamos juega un papel importante en nuestro equilibrio, nuestra salud y nuestra vitalidad. ¿Más temas? Yo lo estoy experimentando ahora y de verdad es que es bueno, apasionante, ¿no? ¿Qué es lo que estás experimentando? Pues esos cambios, en positivo o negativo, ¿no? Me estoy haciendo una casa y de momento no tengo ventanas, y a la tercera planta pues será, todo lo que es pared será ventana, porque entre la puerta que será de cristal y todo, prácticamente pues es como si estuviera viviendo fuera en plena naturaleza. Claro, sí, porque no hay pared, solo hay pues ni 2 pavos de pared, ¿vale? Pero bueno, me apetece pues quedarme allí porque así me cunde más el trabajo, no tengo que ir y venir y tal, digo me quedo, lo probaré. Y no tengo frío. No, y me está helando muchos días a helado, pero yo me quedo allí. Y no hay ventanas. No, nada, pero es que no hay ni pared. Y después ya está una terraza, es como si estuviera afuera. Pues estoy durmiendo. Es una cosa, y yo no sé si es que no tengo palabras para explicarlo, ¿eh? Ha cambiado mi persona, mi energía, mi sentimiento. Yo, cuando abro los ojos, sonrío. Es que se me cae la sonrisa de bienestar. Y además una cosa que no sé qué tiene que ver, sí que alguna vez, pues, no sé cómo se llama esto, mi cuerpo va solo, los animales lo suelen hacer, es que eso que te estiras el cuerpo... Bueno, si alguien tiene gatos, sí, lo ha visto claramente, cómo puede estar la mar de tranquilos, pero de repente tienen que moverse y hacer ejercicio, estirarse sí, y tal. Estiran. Pues necesito hacerlo porque es que el paso al cuerpo. Y luego estás mucho mejor y te sientes bien. Es una pasada. Yo creo que el problema que hemos tenido los humanos es que un día consideramos que la naturaleza era peligrosa, ¿vale? Lo dices, frío, animales, tormentas, lluvias, etc. Y empezamos a crear hábitats, cobijos, para refugiarnos de las agresiones del medio. Pero al final nos hemos llegado a creer que podíamos vivir en un medio artificial, que éramos algo aparte, que éramos algo separado, y además la religión ha jugado un papel muy importante. Y si alguien, no veo caras suficientemente con suficiente edad para que hayáis estudiado como Enciclopedia Álvarez, pero habréis oído hablar de la Enciclopedia Álvarez, ¿no? Era un tocho así, donde era el único libro que teníamos los chavales en clase, y allí estaba todo, había matemáticas, historia, lengua, todo. Había unas descripciones fabulosas, entonces la vida era mucho más sencilla. Cosas como, el cuerpo humano se compone de cabeza, tronco y extremidades. ¿Ya está? ¿No hace falta saber más? ¿Vale? Era fácil. Pero había una que a mí siempre me chocó. En la naturaleza hay 4 reinos. ¿Cuáles? Minerales, vegetales, animales y... ¿cuál era el cuarto? Humanos. Éramos un reino aparte que Dios había puesto aquí y no teníamos nada que ver con la naturaleza, ni con los animales, ni con... No somos animales, somos algo aparte. Ahora empezamos a descubrir que somos seres biológicos adaptados a un medio. Y todo lo que ocurre en el medio influye en el medio interno. No somos seres aparte. Y ahora estamos redescubriendo que esa realidad que hemos creado artificial, que iba muy bien para protegerse de la naturaleza, nos está haciendo pagar un precio muy caro en pérdida de salud, de equilibrio, de bienestar, sobre todo porque nos desenraiza, nos desconecta de la realidad. Entonces crea una tristeza interior, que es lo que tú dices, esa sensación de felicidad que da la plena naturaleza. O sea, muchas de las depresiones es porque nos hemos desconectado, desenraizado de las raíces de la naturaleza. Y porque vamos con zapatos aislantes, que es otra de las cuestiones claves para una buena salud, y llevo 20 años diciéndolo y casi nadie me hace caso. No somos conscientes de la importancia de ir descalzos o con suelas conductoras eléctricas. Toda la evolución humana hemos tenido contacto directo con el suelo y hay un intercambio eléctrico constante entre la electricidad corporal y la de la piel. Vientos ionizados o tal, la descargas a la tierra y autorregulas. Pero por confort, comodidad, frío,
Nos hemos acostumbrado a poner goma y plástico entre nosotros y la Tierra. Esto nos agota, pero agota. Y esto nos va llevando a tener una energía baja y a terminar el día hechos polvo. Y lo compensamos comiendo comida energética, comida dulce o dándonos placeres, cuando en realidad lo que necesitamos es fluir más y dejar que circule la energía. Y ahí, pues, ya me pongo con las imágenes. Formamos parte de un contexto global muy amplio. Estamos en el cosmos. Y de alguna manera, en esa esferita pequeña que le da la luz, estamos recibiendo radiación solar, que es la que permite la vida, porque aparte del calor hay toda una serie de ondas electromagnéticas, energías que son vitales para nuestra realidad. Y de alguna forma, ahí hay un campo electromagnético muy grande que nos llega del Sol, todo tipo de radiaciones, y campos eléctricos, etc. Y estamos inmersos, somos como antenas, ¿vale? Con nuestros brazos están como abiertas a la energía del cosmos y nuestros pies conectados con la Tierra, con la energía de la Tierra. O sea, antenas, diríamos, cosmotelúricas, ¿vale? Y hay un flujo constante. Entonces, toda la vida se ha adaptado a esas radiaciones y es un proceso evolutivo de adaptación. Sabemos que muchas radiaciones son destructivas, los ultravioleta y muchas radiaciones. ¿Qué hemos hecho? Mecanismos biológicos para filtrarla. Aprovechamos lo bueno y nos protegemos de lo que nos afecta. Todo es energía. Eso es lo que estamos aprendiendo ahora, gracias a la física, a la física cuántica, todo es energía. Y lo bonito es que la energía siempre se mueve haciendo espirales. Porque es el spin de los electrones que se está girando. Entonces cualquier cosa, esto, que son moléculas químicas amalgamadas, está hecho de átomos que tienen un núcleo y unos electrones. Y esos electrones están girando ahí dentro, están dando vueltas. Entonces, siempre que se vuelve gas o que se mueve la energía, veréis que lo hace el humo, eso es humo del tabaco, lo que tenéis a la derecha, pero aquello es una galaxia. Siempre veréis que el movimiento es en espiral, porque todos los átomos que se van uniendo uno con otro hacen un juego de movimiento que no saben ir rectos. ¿Vale? Pero es que en la naturaleza vemos que se repite el mismo patrón. ¿Por qué? Porque a la planta le es más fácil moverse con el flujo electromagnético normal que crear una realidad aparte. Esta sería la imagen. O sea, vemos una gota de agua, pero esa gota de agua está hecha de átomos. Y esos átomos en realidad son una estructura con un núcleo que hasta hace poco se pensaba que era una cosa dura, pero ahí dentro eso es una galaxia en miniatura, ahí hay energía moviéndose, y alrededor de esa galaxia están orbitando los electrones. Y hay una imagen que a mí me costó mucho entender, que es esta, la del toroide, el spin. En realidad, los electrones se moverían siguiendo el spin electromagnético, las ondas electromagnéticas, ¿vale? A partir del núcleo hay un movimiento y es como imaginaros un muelle que lo abrimos y lo cerramos. O sea, en realidad es una espira sin fin. Pues lo mismo. Hay un campo electromagnético, no son líneas separadas, sino que es una especie de espiral que gira en torno a sí mismo. Y cuando todas esas ondas electromagnéticas que mueven los átomos o que están en un tal, por ejemplo, las desdoblamos, tenemos esto, las partículas generando radiación y energía, o tenemos la luz. Los colores que ahora estamos viendo son ondas electromagnéticas de longitudes de onda diferentes. Y esa diferencia de longitud, o sea, estamos viendo energía. Eso que llamamos luz, eso que llamamos colores son energía, radiaciones electromagnéticas. Y el espectro electromagnético es amplísimo, amplísimo, desde el campo magnético de la Tierra hasta las radiaciones cósmicas, pasando por la radioactividad, pues tenemos las ondas de radio o los 50 hercios, lo que ahora antes medía del campo eléctrico o electromagnético de... Esto es una bobina, y si la acerco donde haya otra bobina, captará las ondas electromagnéticas. Y estos son 50 ciclos. Lo tenemos por aquí, 50 hercios. Luego tenemos las ondas de radio, las de televisión, luego tenemos las microondas
de la telefonía móvil o del horno a microondas. Luego, los infrarrojos, el tamaño de las ondas, estas tienen miles de kilómetros. El tamaño de la onda, no somos resonantes apenas. Estas pueden tener, las de radio, el tamaño de un campo de fútbol. ¿Vale? De 100 a metros a 1 kilómetro. Pero cuando entramos en las microondas, estamos por debajo del metro. Significa que hay parte de nuestro cuerpo que tiene el mismo tamaño que esas ondas, por lo tanto son resonantes, quiere decir, absorben esa energía porque entran en resonancia. ¿Conocéis lo de resonancia de los instrumentos de música? 2 violines, una de las cuerdas se ajusta, se afina idéntica a la otra, en los 2 violines, que sean iguales. Uno se coloca en aquel rincón y el otro en este rincón. Cogemos el arco y movemos la cuerda y generamos un sonido en uno de los violines. Automáticamente, en el momento que suena el sonido en ese violín, el otro violín, sin que nadie lo toque, empieza a emitir el mismo sonido con la misma intensidad. Porque la onda sonora que sale de este es resonante con aquella cuerda y aquel vibra, absorbe la energía. Entonces, siempre que hay una onda que sea resonante con alguna estructura biológica, esa estructura la absorbe. Entonces ya no es una cuestión de cantidad, sino de... Y si os fijáis, a partir de los microondas, por eso, cuando ponemos algo en microondas, que está en los 2000 y pico, en los 2 y pico gigahertz, que son de menos de 1 centímetro, las moléculas de agua absorben toda la energía y se calienta. Pero cuando vamos para allá, a los infrarrojos, se calientan todas las células del cuerpo, absorben toda la energía. La luz, algo parecido, solo que ahí la decodificamos a través de conos y bastoncitos que son como antena. Y curiosamente los ultravioleta, que son bactericidas, ¿sabéis por qué son bactericidas los ultravioleta? Mirad el tamaño de las bacterias. El mismo tamaño que la longitud de onda. Las bacterias absorben toda la radiación ultravioleta y se queman. La chupan toda, ¿vale? Y ahí vamos bajando, pero llegamos a radiaciones que tienen el tamaño de los átomos. Y esas son la radioactividad, son las famosas ionizantes o los rayos X, que son las más peligrosas. Pues ahora chupas toda y te quema por dentro. Entonces, todo el proceso de interacción con la energía es un proceso de resonancia, de interacción con ondas electromagnéticas. La vida es energía electromagnética interactuando y moviéndose. Ya sé que es un poco rollo, esta clase de física, pero esto nos lleva al tema de que somos seres bioelectromagnéticos. Y el órgano más bioelectromagnético es el con el que hemos empezado, que es el corazón. El corazón es una dinamo, es una bobina electromagnética. Yo recuerdo en el año 92, ¿de eso qué hace? ¿30? ¿20? ¿20? ¿20 años? ¿22 años? En un congreso de salud en Sevilla, había un cardiólogo andaluz, me hizo mucha gracia, sevillano, pero llevaba un montón de años intentando averiguar cómo era la hebra del músculo del corazón. Se había dedicado a hervir corazones de buey y a deshebrarlos. En vez de cortar, deshebrar. Y se encontró que era como el capullo de seda. Era una sola fibra que da vueltas y vueltas y vueltas. Pero una sola. Es como una dinamo. Es como una bobina. ¿Vale? Vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, cuando esas vueltas de ese cable electromagnético reciben una descarga desde 2 puntos determinados, hacen una contracción. En la aurícula, en la otra. Entonces, es una bobina electromagnética que recibe un impulso eléctrico y se contrae. Y emite una onda electromagnética. Y ahora ya hay equipos que miran la actividad cardíaca sin ponerte electrodos. Son como este cacharrito y a 1,5 metros hacen la lectura de tu actividad cardíaca porque leen el campo electromagnético que emite tu corazón cada vez que pulsa. Por lo tanto, nuestro corazón está pulsando electromagnéticamente y está emitiendo esas ondas al entorno. Pero hay otros elementos, de alguna forma, somos resonantes con algunas frecuencias y utilizamos como referencia, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra, es una referencia biológica para nosotros, de ahí los estudios que muestran la importancia de dormir al norte, una cosa parecía superstición, ahora ya está comprobada, y de alguna forma ese referente de información importante últimamente se está falseando por campos electromagnéticos artificiales.
Y una de las mayores pruebas de cómo los campos electromagnéticos artificiales nos están afectando es este estudio. Mirad en qué posición están las vacas. ¿Vale? Esto, cuando leí el estudio, bueno, se hizo uno en 2008 y uno en 2009. Unos violaban los renos, los alces o las vacas en las fotos. Y, dato curioso, los renos o los alces pasan entre el 80 y el 90% o 95% en caso de los renos en la posición norte-sur. En la foto Google Maps es facilísimo. En una foto Google Maps, norte arriba, sur abajo, este a la derecha y oeste a la izquierda. Solo las vacas no seguían este patrón del 90%, sino que eran el 70% orientadas por eso. Cuando se publicó en el 2008 este estudio, fue un revuelo, se cuestionó que eso no era posible, cómo es posible que nunca nos hayamos dado cuenta, eso es falso, y en 2009 se repitió. Pero ya no solo con las fotos, sino trabajo de campo. Y descubrieron la razón de por qué las vacas pierden el norte. Y era, en las fotos de Google Maps, las líneas de tensión en las torres no aparecen porque se borran para que los terroristas no sepan dónde poner la bomba y tumbarla, que la busquen. Pero cuando haces trabajo de campo las ves. Pues simplemente puse vacas y líneas de alta tensión en Google y me salió una foto. Y curiosamente esa foto, si os fijáis, ¿en qué orientación están las vacas? Lo que observaron que hicieron el trabajo de campo es que las vacas que pastan en praderas y montes donde no hay línea de alta tensión están orientadas norte-sur. Pero cuando pastan cerca de líneas de alta tensión pierden el norte. El campo electromagnético artificial altera sus biosensores que le orientarían con norte-sur exacto. Y cuando se acercan mucho a las líneas, terminan orientadas en el mismo sentido que las líneas. El referente, y si miráis la imagen anterior, decía frecuencias resonantes, patrones referenciales. No, las pulsaciones electromagnéticas ofrecen al cuerpo patrones de referencia, que es la información que utilizamos para muchos procesos biológicos. Y cuando tenemos aparatos electrónicos, líneas de alta tensión, transformadores o el móvil, se alteran los patrones de referencia. Y nos pasa un poquito lo que les pasa a las vacas. Perdemos el norte. Algunos lo perdieron hace tiempo, y no me refiero a los humanos, sino el último estudio de hace un par de meses, que me ha hecho mucha gracia, no sé si alguien lo ha leído, lo de los perros y el norte, ¿alguien lo ha leído? Sí, ¿Dónde cagan los perros? ¿Dónde cagan los perros? Pues unos biólogos de una universidad, creo que alemana, han pasado 2 años, fíjate, dices, ¿en qué se gastan el dinero? 2 años observando 70 perros en el momento de cagar. 7.000-8.000 observaciones de las cagadas de perro. El 90 y tanto % de las veces, cuando van a cagar, no atados, perros sueltos, van dando vueltas, y cuando están orientados exactamente norte-sur, con la cabeza hacia el norte, allí hacen sus necesidades. El 90 y tanto % repiten lo de los alces y de los renos. A pesar de ser animales domesticados, siguen teniendo su brújula interna y ¡zas! Claro, nosotros somos tan torpes que necesitamos esto, necesitamos un cacharrito para decir, a ver, ¿dónde está el norte? Pues yo me imaginaba que estaba allá, pero lo tengo en mi espalda. Estoy desorientado. Pues un animal no, se mueve y dice, vale, el norte está allá, ¡pam! Y somos seres bioelectromagnéticos. Y esto es lo que explica que muchos procesos biológicos utilicemos la referencia a los campos electromagnéticos. Y uno es la visión, hemos dicho que ver colores es ver ondas electromagnéticas, pero es que incluso vemos los campos magnéticos. No somos conscientes. ¿Alguien es consciente del cambio de presión atmosférica? ¿Consciente? ¿Alguien es consciente? ¿Sois conscientes? ¿Lo notáis? ¿Qué notáis? Estamos diferentes. Sabemos incluso que al día siguiente va a cambiar el tiempo. Vale. Y dolor de cabeza, alteraciones. El cuerpo se altera porque hay un cambio de presión atmosférica. ¿Os pasa a todos? Hay personas que tienen los sensores a determinados factores ambientales despiertos y hay quien los tenemos dormidos. Bueno, pues este es uno muy curioso, que es lo de los criptocromos. ¿Alguien ha oído hablar de los criptocromos? Suena raro, ¿verdad?
Cripto escondido, cromo color. Color escondido. En el 2008, unos biólogos descubrieron que en la retina humana, ¿vale?, detrás de los conos y bastoncitos hay una capa de criptocromos, que son unas proteínas en forma de espirales, y no sabían para qué sirven. Pero alguien recordó que habían descubierto esos criptocromos en las hojas de las plantas. Y se sabía que les permite captar la luz, pero es más, les permite ver la luz. Las plantas ven el entorno que les rodea. Si alguien lo duda, que las plantas ven igual que nosotros, hay un reportaje del National Geographic en el cual se ve una matita de guisante que está subiendo por una caña, ¿sabéis los zarcillos? Claro, se graba en time-lapse, cámara lenta, luego se pasa a cámara rápida, entonces se ve que va subiendo por la caña, pero en un momento se acaba la caña. Y esto es una pared, y tienes la pared, imaginamos esto, aquí está la caña, y aquí está el zarcillo haciendo así, buscando dónde agarrarse. Y en la parte de atrás hay otra caña, más alta. En un momento determinado el zarcillo hace así, gira, da la vuelta, pero a la velocidad, claro, cuando lo ves en tiempo real parece que esté quieto, pero cuando lo ves, da la vuelta, va hacia la caña, se engancha a la caña y para arriba. El zarcillo está viendo la caña que hay detrás. Claro, hasta ahora pensábamos que las plantas eran una cosa así, como las piedras. ¿Son conscientes? Bueno, pues digo, los primeros criptocromos se encontraron en las hojas de las plantas. Los segundos, curiosamente, antes de ver que estaba en la retina humana, en la Drosophila melanogaster. ¿Le suena a alguien? La mosca del vinagre que se utiliza en los laboratorios para hacer experimentos biológicos. Curiosamente, no, mentira. En las moscas del vinagre del laboratorio no hay criptocromos. Pero en la melanogaster silvestres, sí. En los ojos de las drosófilas silvestres hay criptocromos. Y en las de laboratorio, que llevan no sé cuantísimas generaciones reproduciéndose en laboratorio, no tienen. Eso se llama proceso adaptativo, epigenética, si alguien ha oído hablar del tema. ¿Para qué los quieren si no hay referencia cromática? Siempre dentro de la jaulita del mismo color, ¿para qué quieres distinguir el color? Bien, entonces empiezan a hacer experimentos con ellas y es una cosa curiosísima. Un tubo larguísimo, con 2 T's al final, y ponen unas bobinas, que sería como esto, un cable enrollado, y sistema Pavlov, reflejo condicionado. Cada vez que le ponen comida a las mosquitas, conectan un campo magnético donde está la comida. Las moscas de laboratorio no se enteran. Las moscas silvestres, en el momento que conectan una bobina, se van directamente donde está la bobina porque saben que allí hay comida. Las criptocromos nos permiten ver los... Y digo nos permiten, pero luego hacen otro experimento. Coger moscas del vinagre del laboratorio sin criptocromos e injertarles criptocromos de la retina humana. Automáticamente esas mosquitas distinguen los campos magnéticos y saben dónde está la comida cuando ponen un campo magnético. Nuestros ojos nos permiten ver los campos magnéticos que nos rodean. No somos conscientes, pero esa información la captamos. ¿Vale? A algunas personas se les despierta y dices, me fastidia porque me duele la cabeza cuando hay cambio de tiempo. Que sepamos que funcionamos por procesos bioelectromagnéticos. Lo mismo que procesos celulares, todos son ondas electromagnéticas, espirales, hasta el propio genoma son un conjunto de espirales moviéndose. Y entramos al tema de la luz, tema que me apasiona y que estaría horas hablando, pero lo voy a hacer así, a simple modo, para que tengamos este dato. Los criptocromos nos ayudan a una cosa muy interesante, a reconocer el color de la luz a lo largo del día. Y el color de la luz a lo largo del día no es siempre blanca. Sabéis que si ponemos un prisma, la luz hace el arco iris. Pero el arco iris no es igual durante todo el día. Por la mañana, la luz de la mañana es azulada. Los que os dedicáis a la fotografía lo sabréis.
Las fotos de la mañana hasta tal son planas, no tienen volumen, no tienen contraste, con respecto a las de la tarde, porque hay muchos naranjas y rojos. Tienen más. Aquí le tienes que poner un filtro amarillo para que la foto tenga volumen. Bien, el sol, la radiación del sol al mediodía dominan los colores verdes. Por la tarde, o sea, después a partir de las 3, el amarillo, y al atardecer dominan los rojos. Y esto es lo que le permite a la planta saber en cada momento. No necesita el reloj, ni electrónico, ni manual, ni de cuerda. La planta sabe en cada momento la hora del día por la dominante cromática, por el color de la luz. Sabe si es mañana, si es mediodía. ¿Y por qué las plantas son verdes? ¿Por qué son verdes las plantas? Me diréis, por la clorofila. ¿Y por qué la clorofila es verde y no de otro color? Por el magnesio. ¿Y por qué ha elegido el magnesio y el color verde? Porque el sol más cañero y el que más quema es el del mediodía. Como la luz es verdosa, si yo me tiño de verde, la reflejo. Si hiciera blanco, la reflejo toda, por lo tanto no puedo absorber energía. Si me tiño de verde, sigo absorbiendo toda la energía, pero esa, que es la más intensa, no. Entonces la planta puede absorber más o menos la misma cantidad de energía a lo largo del día, porque su color le permite adaptarse. Coger más por la mañana, coger más por la tarde, frenar el exceso de mediodía, y así se autorregula. La biología se adapta a las energías del entorno. Pero nosotros también. Y este es el tema de la luz. ¿Y las plantas que tienen las hojas rojas? ¿Las plantas qué? Las lechugas, por ejemplo, las lechugas rojas que tienen... Mirad, esto es un tema que me ha apasionado y que estoy, de hecho, en la corrección que estoy haciendo, en la revisión del huerto familiar ecológico, introduzco un par de páginas con imágenes de estas, porque me fascina, porque realmente es increíble. Porque esto va más allá. Es que a lo largo del año pasa lo mismo. La luz del invierno es azulada, como la luz de la noche, la luz de la primavera es verdosa, la luz del verano es amarilla y la luz del otoño es naranja rojiza. ¿Os suena? El ambiente tiene ese color. Y las plantas hacen eso. Las plantas que crecen bien y soportan bien el frío, su verde va hacia el rojo o hacia el azul. El rojo son las de otoño. Naranja, rojo son los caquis, las naranjas, las que maduran en otoño, que es la luz rojiza. Pero las que después, por ejemplo, los puerros o los brócolis, que soportan muy bien el frío, son azuladas. Y la hierba que sale en primavera es verde primavera, verde luminoso. Es el verde de la luz del sol en esa época. Y las plantas se agostan, amarillean, ¿vale? Las espigas maduran y toman el color dorado del amarillo, y las frutas que amarillean en verano. El exceso de lo que tienen es lo que reflejan. Pero hay un dato muy interesante al mismo tiempo. El color de la planta en sí es radiación acumulada. El color de la planta es el exceso de esas frecuencias. Por lo tanto, comer alimentos de colores variados es tomar todas las ondas electromagnéticas, todas las vitaminas, de las vitaminas solares. Y comer solo alimentos monocromáticos, solo blancos, harina blanca, pan blanco, azúcar blanco, leche blanca y qué más. Ponemos blanco en la harina, y la sal. Y de alguna forma en los colores también hay distintas frecuencias. Y los que no podéis tomar el sol diariamente, que deberíamos tomar, no he hablado de la importancia, he dicho la alimentación y tal, el sol, todos los días tenemos que hacer fotosíntesis, ¿vale? Todos los días 20 a 30 minutos tenemos que exponernos al sol. Si no tenemos carencias vitamínicas, tenemos carencias energéticas. Bueno, pues si no puedo tomar el sol porque trabajo encerrado en un espacio, tomo frutas y verduras de todos los colores. Te estoy absorbiendo las ondas electromagnéticas que ha almacenado la planta en sus células.
Ya está. Y es como tomar el sol. Pero si no tomo el sol y como alimentos refinados y pizza y cosas de esas, pues estoy desvitalizado. Y luego la luz. Esta luz que nos ilumina también tiene color. Este es el espectro de la bombilla clásica. ¿Veis que emite mucho rojo? Los que nos dedicamos los que hacemos fotografía, cuando un ambiente está como sale todo amarillo rojizo, hay que ponerle un filtro azulado, que eran las típicas bombillas de estudio. Hacían el espectro completo. Pero es que esta es la luz de un fluorescente convencional. Uno de los de 60 de IRC es índice de reproducción cromática, que es el primer numerito con los tubos fluorescentes de un primer numerito. Si pone 6, es que solo reproduce el 60% del espectro solar. Si pone 7, 70, 8, 80. Y si pone 9, es que reproduce más del 90% del espectro solar. Pero los más baratos son los de 60, y son los que se colan en todas partes. Entonces, tenemos una carencia de luz, una especie de carencia vitamínica, porque la luz con la que nos iluminamos es pobre. Le faltan vitaminas. Le falta radiación. Sí que hay en el mercado lámparas de espectro completo. Esto es un fluorescente de espectro completo que sí que tiene un pico de azul, uno de verde y uno de amarillo, o de rojo, verde y rojo, o naranja, ¿vale? Porque tú con esos 3 picos, la impresión es que es luz blanca, pero falta todo el resto. ¿Y qué ocurre cuando falta el resto de frecuencias? El cerebro tiene que fabricarlas. Por eso nos agotan y nos cansan. Fijaros en ese experimento. ¿Habéis mirado alguna vez una bombilla así? Pam, la miras un momentito, cierra los ojos, ¿qué ves? Un punto de color. ¿Y de qué color lo ves? A veces rojo, a veces verde, a veces azul, a veces anaranjado. Siempre es el complementario. Si la luz es roja, verás azul verdoso. Si la luz es verdosa, verás rojizo. El cerebro fabrica el complementario para tener luz blanca. Y si ves blanco, ok, están todas. Entonces, cuando no tenemos todo el espectro, el cerebro tiene que fabricar los complementarios y eso agota. En cambio, cuando tenemos luz natural, luz del sol, no solo sabemos la hora del día que es, sino que además no tenemos un sobreesfuerzo mental para absorber, para generar radiaciones que no absorbemos. No sé si me estoy enrollando mucho. Luego cambia las frecuencias y la luz cambia con las manchas solares, estos los ciclos de 11 años, que habéis oído hablar de las manchas solares, etc. Pero ahí entramos en otro tema. Muchos procesos biológicos funcionan porque nuestro sensor central nos informa. Y cuando se altera el ambiente, nos informa que está alterado. ¿Cuál es nuestro sensor central que nos informa de todo lo que pasa afuera? Y todo lo que tiene que ver con radiaciones y con energías. ¿Cuál es nuestro sensor? Si tenéis la antena parabólica, veréis que tenéis la parábola y tenéis un sensor. ¿Vale? Tenemos la parábola y todas las ondas que rebotan en la parábola van a este sensor y mandan la señal al televisor o al ordenador. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro sensor a las radiaciones del ambiente? ¿Habéis oído hablar de la glándula pineal? Supongo. ¿Sabéis dónde está ubicada la glándula pineal? Epífisis, epicentro del cerebro. Si el cerebro lo vemos, hacemos así, cortamos, es una parábola, es una antena parabólica. Y la pineal está aquí, donde rebotan todas las ondas. Todas las ondas electromagnéticas que llegan al cráneo por la parte de dentro, van y mandan la información al sensor central. Y a partir de ahí se agregan hormonas que, si hay mucha luz, será cortisol y serotonina, actividad física. Cuando hay mucha luz, la glándula pineal dice, vale, es de día, y manda hormonas para la actividad física. Y cuando está oscuro, ¿qué hormona fabrica la glándula pineal y ordena que se fabrique en el cuerpo? Melatonina. ¿Habéis oído hablar de la melatonina? Y son ciclos, creo que lo tenía aquí. Fijaros en el ciclo de melatonina. Lo que está en gris es producción de melatonina. A las 12, a las 14, a las 16, 18 horas, muy poca. Y aquí falta una curva, la de la serotonina. A estas horas mucha serotonina.
A partir de esta hora, de las 8, empieza a bajar la serotonina. El momento de menos serotonina, o cortisol, que es la del estrés y la actividad, son entre las 2 y las 4 de la madrugada. Luego volvemos a fabricar y van a la inversa. Cuando hay serotonina no hay melatonina, y cuando hay melatonina no hay serotonina. Una es actividad y la otra es regeneración, reparación. La melatonina se encarga no solo de que tengamos un sueño plácido y nos despertemos descansados, se encarga de reparar todo el daño que se ha producido durante el día. Y no podemos hacer las dos cosas a la vez. No podemos circular con el coche con el motor en marcha y reparar el motor. Paramos y cuando paramos, reparamos. Cada vez que dejamos de fabricar cortisol y estamos en alerta porque no hay estrés y no hay riesgos, decir, vale, no hay riesgos, fabrico melatonina y reparo. Entonces necesitamos fabricar, y por eso es una sustancia que se llama antimutágena, porque lo que hace por la noche es reparar las células dañadas y desintoxicar el cuerpo de sustancias tóxicas. O sea, hace una limpieza de todo el organismo durante las 6 o 8 horas mientras dormimos. Si no dormimos suficientes horas, es lo que os decía, se ha visto que cuando dormimos pocas horas, el cerebro se queda intoxicado. Por eso al día siguiente estamos que la cabeza no das palo con... O sea, estás así como... Todo cuesta, se te caen las cosas de las manos y tal, porque se han quedado muchas toxinas y es como el ordenador cuando está lleno de virus y de porquería o lleva no sé cuántas horas trabajando y ya no puede. Tienes que parar, cerrar todos los archivos y pues esto es lo que hace la melatonina, reparar. ¿Pero qué ocurre con la melatonina? Estas dos curvas son cuando hay luz, cuando está oscuro en condiciones normales o cuando hay campos electromagnéticos alrededor, un transformador, el móvil conectado en la cabecera de la cama, un radiodespertador, una lamparita de noche con campo eléctrico. Si el cerebro interpreta que hay radiación y energía, no fabrica melatonina, porque piensa, hay riesgo, tengo que estar atento que puede pasar algo, porque hay luz o porque hay una radiación que para él la interpreta como que pasa algo. Entonces, no reparamos, no tenemos un sueño reparador, o sea, cuesta dormir. A ver, esto también pasa con el calor, he dicho que el calor era radiación. ¿En verano se duerme igual de bien que en invierno? Cuesta, porque el calor, que es radiación, el cerebro interpreta que hay algo, que pasa algo, y es como si hubiese luz. Por eso, es bueno dormir con ambientes frescos. Y esto es curioso, muchas de las cosas que os estoy contando ahora, las tenéis en los libros de naturismo de los años 20 del siglo pasado, de hace 100 años. Y ellos recomendaban andar descalzo, tomar baños de sol y de aire. Pero recomendaban algo muy curioso. Bueno, para las personas nerviosas le decían, antes de ir a dormir, 5 minutos descalzo sobre el césped, te relaja y duermes placentero. Descargas la electricidad de la tensión del día. Pero les recomendaban algo muy curioso. Es, abrígate bien, un buen edredón y duerme con la ventana abierta. El aire, por la noche, fresquito. La cabeza fresquita, el cuerpo calentito, pero la cabeza fresquita. No se resfriaban, tenían buena salud. Y ahora el exceso de calor nos impide una buena producción de melatonina y una buena reparación. Por eso se incrementan tumores y enfermedades degenerativas. Pero también hay otro aspecto que nos puede afectar. ¿Qué es lo que cuentan ellos? Son las tormentas magnéticas. Esto es un experimento del año 89, de un congreso que fue de bioelectromagnetismo, en el cual nos mostraban cómo el campo magnético de la Tierra va cambiando cada día en función de la actividad solar. Y cuando hay tormentas solares, ¿qué es esto? Son estos días de tormenta solar. Aquí tenemos la producción de melatonina de ratas de laboratorio. El día 8 de marzo del 89, una producción normal, mientras duermen. Pero el día 13 de marzo, unos 5 días después, solo el 20% de la melatonina. Y no ha cambiado nada más. Misma luz, todo igual. Simplemente que hay alteración del campo magnético terrestre. Cuando hay alteración del campo magnético, el cuerpo dice, aquí, riesgo, pasa algo. Y estás atento a salir corriendo. Por lo tanto, no descansas, no reparas, no regeneras. Bueno, pues estar rodeados de campos electromagnéticos artificiales, para el cuerpo es igual que estar de pretormenta todos los días.
Por eso cuesta tanto descansar, relajarse y reparar. ¿Hacéis preguntas? ¿O los sigo bombardeando? A propósito de esto, ¿y los que trabajan de noche y duermen de día? Ya hay varios estudios, no sé si los habéis leído, estos tres últimos años han publicado varios estudios de las patologías derivadas de turnos de noche. Hay una serie de trastornos cardiovasculares, había 2 o 3 que ahora no lo recuerdo, Hay 2 o 3 patologías propias de trabajadores que hacen turno nocturno. Porque aunque duermas de día, nunca se descansa igual, porque hemos visto la primera imagen que os he mostrado de la Tierra. El campo magnético durante el día está comprimido y eso propicia actividad. Y durante la noche el campo magnético está distendido y eso propicia la relajación del campo magnético del cuerpo. Por la noche es más propicio para el descanso, siempre. Nada, sobre algo que es anterior a esto, Sí. sobre las radiaciones, Sí. la radioterapia sobre el cuerpo, ¿qué pasa? Pues con la radioterapia lo que haces es que machacas muchísimas células y teóricamente también las células malas. Pero es la tontería más grande del mundo. Sobre todo, 2 minutos. ¿Ya? Pero bueno. ¿Ya? 1 minuto. Vale. Mira, el tema de la radioterapia, en los años 80 se publicó un trabajo buenísimo de una radioterapia correcta, que es por resonancia, bioresonancia. Con unos escáneres miraba la frecuencia de resonancia de las células tumorales. Y con un equipo de radio convencional enviaban una onda electromagnética exactamente en la frecuencia resonante de las células tumorales. Solo esas absorben esa energía, sube la temperatura y se queman. Y a estas células no les pasa nada. Pero es demasiado barato. Igual que el Nordstrom, que esto lo cuento en mi libro, el gran libro de la Casa Sana, decía los tumores con 2 electrodos. Era un radioterapeuta noruego que además había recibido muchos premios por técnicas de radioterapia. Se dio cuenta que con la placa de radio podía ver la forma del tumor, cogía 2 electrodos y un cacharrito de estos como un alternador, como un transformador de 12 voltios, ponía un electrodo al núcleo del tumor y otro a la periferia, mandaba una señal eléctrica y en 1 hora se secaba el tumor. Por un cortocircuito en su flujo eléctrico. Demasiado barato. Masa simple. Pero bueno, ya que nos han permitido, se me ha quedado todo el tema de alimentación, etcétera. Mañana por la mañana, si a alguien le interesa, estaremos con esa parte de los remedios naturales. Lo bueno, ya para concluir, es, primera, si creamos buenos hábitos, ya sabemos que la genética solo nos influye un 5 o 10%. Eso ya está demostradísimo. El otro 90% es 30% ambiente, aire que respiras, lugar donde vives, si hay árboles o no hay, y 70% de nuestra salud depende de hábitos de vida, alimentación, ejercicio, actitud mental, y eso está en nuestras manos, cambiarlo. Y las plantas, y de lo que hablaré mañana o lo que podéis encontrar en el libro Cultiva tus remedios, las plantas están en la clave para una buena salud. ¿Por qué? Porque las plantas, comer plantas de cultivo ecológico, pero sobre todo, más importante que sean de cultivo ecológico, que crezcan cerca de donde tú vives, cerquita. ¿Por qué? Porque son más ecológicas, porque no han hecho kilómetros, pero hay más. Las plantas están recibiendo los mismos agresores que tú, la misma radiación, los mismos cambios de presión atmosférica, los mismos contaminantes químicos, los mismos gérmenes, bacterias, virus, todo. Y si sobreviven, es porque sintetizan sustancias para adaptarse y contrarrestar el efecto negativo de todos esos elementos del exterior. La maravilla es que como compartimos genoma, hormonas y todo con el resto de seres vivos, incluidas las plantas, cuando yo como una planta que ha crecido cerca de donde yo vivo, estoy haciendo como una especie de vacuna, porque estoy tomando sustancias adaptativas que me protegen gérmenes, virus, radiaciones, campos electromagnéticos, contaminantes químicos. Alguien dice, ¿yo cómo voy a hacer un huerto en el Tarrat, ahí en Mis de Valencia, o en medio de Barcelona, con toda la contaminación y toda la porquería? ¿Alguien se atreve a comerse una lechuga sin lavar, una hoja de leche sin lavar, que ha crecido en un balcón del centro de Valencia? ¿Alguien se atreve a comérsela? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Sabéis cuántos litros de aire pasan por nuestros pulmones al día? 20.000. Todo lo que se ha depositado en una hoja de la lechuga, te lo has multiplicado por 20 o por 50 simplemente respirando. Y lo que han descubierto los alergólogos es que lo que entra, las sustancias químicas, tóxicas, gérmenes y virus, que entran por vía oral, activan a las bacterias del intestino el sistema inmunitario y nos protegen de lo que entra por vía respiratoria. O sea que si te comes el polvo de la lechuga de Valencia, estás activando el sistema inmunitario que te protege de lo que respiras tóxico en Valencia. Es todo al revés de lo que nos lo han contado. Nos han hecho tomar miedo a gérmenes, bacterias y virus, cuando hoy sin el bacterionoma, sin todos los millones de bacterias de nuestro intestino o de nuestra piel, no somos nada, hombres muertos o mujeres muertas. O sea, es vital toda la actividad bacteriana, pero es más, lo que más machaca nuestra salud son las sustancias químicas, bactericidas, fungicidas, que destruyen la flora bacteriana interna y externa. Entonces dejemos de tener miedo y dejemos de limpiar ensuciando. Porque limpiamos nuestra casa, nuestra ropa y nuestro cuerpo con sustancias tóxicas que matan los que nos protegen. A partir de ahí, que disfrutemos de buena salud. Gracias.